¿Estás preparado para quitarte la careta? Vamos, Manu, yo nací sin careta. Vamos a ser sinceros, ¿no? Sí. Es un buen entrevistador. No me dirás a mí el madridismo, ¿eh? El entorno del Barcelona. En Barcelona es tóxico. Qué mala persona eres. Es verdad que te iba de cara, ¿eh? ¡Uy, qué difícil! Ah, te has quitado la careta también, Manu. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Careta, soy Manu Falcón. Gente, antes de empezar, déjenme 40 segunditos para recordarles que si te gusta el contenido de este canal, si te gustan los vídeos, las entrevistas, puedes ayudarnos económicamente pulsando en el botón Super Gracias. Ya saben que está al lado del botón de descarga y pueden aportar la cantidad económica que ustedes quieran. Si eres de los fieles, de los que no te pierdes ningún directo, los lunes y los jueves a las 8 de la tarde con Juan, con Quillo, con Nacho, te animo que te hagas miembro. Puedes hacerlo desde solo 1,99, hay varios niveles y aunque parezca una poca cantidad, nos ayuda bastante. Y por último, y lo más importante, YouTube está premiando más que nunca los likes, así que te pido por favor que revientes este vídeo a likes para llegar al mayor número de personas posible, ¿vale? Y ahora sí, arrancamos. Amigo, como siempre, Henry, dale al play. Su plan A era ser futbolista, pero por suerte para muchos de nosotros le salió mejor el plan B, ser periodista, además periodista deportivo y además narrador. Fue el primero en contarnos un partido de Champions y de Mundial que no fuera en la televisión pública. Redactor jefe en Antena 3, en Telecinco, en Onda Cero, miembro importante de Punto Pelota y desde la última década uno de los rostros más importantes en Mediaset. Es un honor, una tremenda oportunidad tener en el canal a José Antonio Luque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Buenos días. Bien, bien. Afortunadamente estamos bien. Estamos bien. 5 de febrero, José Antonio, vamos a decirle a la gente que estamos grabando esto a 5 de febrero del año 2025, en plena guerra arbitral, también juicio Jenny Hermoso Rubiales, pero aquí venimos a hablar de ti, de tu trayectoria, de periodismo deportivo, de mejor, ¿no? Casi, ¿no? ¿Del mejor periodismo deportivo? Sí, que hablar de cosas de guerras de árbitros, toxicidad y tal. A ver, es inevitable, son las cosas que pasan en torno al fútbol y es inevitable hacerse eco de ellas, hablar de ellas, opinar de ellas. Y en todo caso ayudar a la gente a que comprenda por qué pasan determinadas cosas, ¿no? Yo creo mucho en la labor, digámoslo así, docente del periodista, ¿no? En ayudar a la gente a comprender, tanto sea una retransmisión de fútbol como ese resto de cosas que pasan en torno al deporte, ¿no? Al fútbol y al resto de prácticas deportivas, que no solo en el fútbol pasan cosas. Claro. Sí, sí. Otro de los objetivos, aparte de hablar de ti, es quitarte la careta, José Antonio. He hablado con periodistas antes de esta entrevista, también he leído referencias de otras personas del gremio sobre ti y nadie habla mal de ti. Vamos a acabar con este mito, ya, ¿no, José Antonio? Vamos a acabar con este mito. Eso es imposible. Pero es imposible conmigo, es imposible con cualquiera. Es que no le puedes caer bien a todo el mundo. Yo sí, es verdad que tengo algunos amigos, muy buenos amigos en esta profesión. Tengo muchos conocidos, buenos conocidos, y la verdad es que conflictos he tenido pocos. Esa es la realidad. Pero bueno, alguno ha habido también por ahí, ¿no? Si buscas, bueno. Si escarbas, seguramente vas a encontrar a alguien que no te hable tan bien de mí o que piense cualquier otra cosa que no te hayan contado ya. Vamos a ver si lo descubrimos durante la entrevista. Vamos a empezar ya y vamos a empezar por los inicios. José Antonio Luque, Barcelona, sí, de padres cordobeses, y desde bien joven quería ser futbolista, como dije en la presentación, pero también narrador, y hacías de jugador-narrador, sí, ¿no? Desde bien joven tenía feedback de amigos que te decían, mira, si te da bien, y eso alimentaba tu vocación, o eso ya llegó más tarde. Yo no sé si se me daba bien o no en aquel momento, la verdad, pero yo era lo que quería hacer. Yo era un oyente empedernido de radio, yo escuchaba muchísima radio y entonces me encantaba, me apasionaba que alguien me estuviera contando un partido de fútbol, un acontecimiento deportivo y yo, a través de la radio, me lo estuviera imaginando, porque bueno, en aquella época había pocos canales de televisión, había 1 y medio, hasta que ya llegaron las privadas y demás, y había muy poca retransmisión futbolística en concreto en televisión, si acaso un partido a la semana, como mucho. Entonces a mí me apasionaba aquello, ¿no? Escuchar a través de la radio, poder imaginarme a través de lo que me estaba contando el locutor qué es lo que estaba pasando en ese acontecimiento, qué es lo que estaba pasando en ese partido, ¿no? Entonces a mí me apasionaba escucharlo y me empezó a entrar el gusanillo de querer hacerlo, de querer ser como aquellos profesionales a los que yo escuchaba y decía, pues a mí esto me gustaría hacerlo, ¿no? Pero claro, también es verdad que estaba el plan A, que era el de prácticamente todos los chavales de la edad, que era ser futbolista. Entonces, uno intenta ser futbolista, no puede, porque no da de sí, y entonces, afortunadamente, te llegó la otra oportunidad. Y sí, cuando jugábamos en la calle y tal, pues
pues nos poníamos nombres de... Primero pactábamos el partido que iba a ser, ¿no? Si iba a ser un Barça Español, un Barça Madrid, un Madrid Atleti, un Madrid, lo que fuera, el partido que fuera. Y entonces cada uno de los participantes en el partido se ponía un nombre de un jugador, yo los memorizaba todos y entonces hacía una retransmisión, digamos, en circuito cerrado para nosotros, para los que estábamos jugando el partido. Y yo era primera audiencia. Pero yo no dejaba de jugar, ¿eh? Yo no dejaba de jugar. Y bueno, ya podríamos decir que ahí empezó todo, sí, podríamos decirlo. ¿Por qué no? Y siempre dices que has cogido cosas de tus referentes, lo que más te gustaba. Siempre mencionas, ¿no? A Miguel Ángel Valdivieso. ¿No te daba miedo en tus comienzos parecerte mucho a los sonidos que a ti te gustaban? Yo creo que es un temor que tienen muchos narradores, ¿no? Imitar. Pues vamos a ver, yo lo que creo es que tú a lo largo de tu carrera vas fabricando, por decirlo de alguna manera, tu estilo, ¿no? Al menos eso es lo que me pasó a mí, ¿no? A mí había giros por ejemplo, de Miguel Ángel Valdivieso que a mí me parecía un fantástico narrador, que me gustaba mucho. Había giros de otros también, de José Félix Pons, había giros de muchos narradores de la época. Entonces yo lo que hacía era, me decía, pues mira, este giro de este narrador me gusta, este de otro me gusta. Entonces yo iba poco a poco configurando mi estilo para el momento en el que algún día, si llegaba, que yo no sabía si iba a llegar, tenía la oportunidad de narrar, ¿no? ¿Ese estilo de narrar del primer día se corresponde o es igual que el de ahora? Pues no, a lo largo de todos estos años pues ha ido evolucionando. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas encontrando nuevas maneras de expresarte, porque se van incorporando al lenguaje de las retransmisiones, no al tuyo, al lenguaje general de las retransmisiones, términos, maneras de contar las cosas. Entonces, bueno, tú te vas poco a poco, vas puliendo, vas haciéndote el estilo que a ti te gustaría escuchar, al menos en mi caso. Yo es un poco el estilo que a mí, cómo me gustaría a mí que me contaran, o cómo me gusta a mí que me cuenten las cosas. Pues me gusta de esta manera. Bueno, pues yo voy a contarlas así. Oye, igual hay alguien que le gusta, que tiene más o menos el mismo gusto que yo, ¿no? Yo creo que eso está en constante evolución, pero para mí, para cualquiera que se dedique a esto, a la narración, está en constante evolución. Y si coges la narración de cualquiera de los compañeros, de cualquiera, del primer día, del segundo, del tercero y las de ahora, Otro rollo. ya llevan un tiempo de recorrido, pues seguramente tienen poco que ver. Sí, has mencionado algunos de tus referentes y los de ahora, los jóvenes. ¿Tienes alguno que te guste especialmente? Sí, hombre, hay muchos buenos narradores. Sí, yo creo que siempre ha habido buenos narradores. Yo creo que en este país podemos estar orgullosos de haber tenido a lo largo del tiempo y de seguir teniendo buenos narradores. Bueno, pues de los que ahora mismo están en boga, por decirlo de alguna manera, pues Miguel Ángel Román es un gran narrador, José Sanchís es un gran narrador, otros no tan jóvenes como Carlos Martínez, a pesar de las innumerables críticas que recibe, a mí me parece que es muy buen narrador. Es decir, hay mucha gente que narra muy bien. Y afortunadamente, porque tenemos gente que nos sabe contar, al menos desde mi punto de vista y por lo que se refiere a mi gusto, ¿no? Que la mía, también te digo, Manu, que como la de cualquier otro, no es más que una opinión. Claro. Es decir, el hecho de que nosotros en un momento determinado tengamos la posibilidad de narrar, bueno, ¿quiere decir que sabemos más que los demás de narración? Pues no, a lo mejor sí sabemos más que los demás de narración, pero nuestra opinión no deja de ser un gusto más, como el de cualquiera que narra, porque aunque seas narrador y narres todas las semanas, Champions League, además, siempre eres más espectador que narrador, porque evidentemente no puedes narrar todos los partidos, con lo cual tu opinión casi es sin el casi, es más de espectador que de narrador, ¿no? Aunque tengas la posibilidad, insisto, de hacerlo, ¿no? Vamos a ir ahora, hemos hablado de narración, de tu vocación inicial, pero vamos a empezar en la profesión. 22 años, creo que por la universidad paseando ves un cartel que necesitan gente en una radio en Cornellá. Sí. Esto ha cambiado mucho, José Antonio, han pasado muchos años de aquello. Tú has estado en muchas redacciones, has tenido puestos de peso. ¿Cómo accederías tú ahora a un medio de comunicación? ¿Cuál sería tu vía con las dificultades que implica hoy en día? Vaya pregunta. Bueno, yo diría que ahora para los jóvenes hay una desventaja, una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que tienen la posibilidad de acceder a un medio de comunicación, a un gran medio de comunicación, a través de las becas, de las prácticas y demás, mucho antes de lo que podíamos nosotros, o con un camino más recto del que nosotros teníamos que utilizar o podíamos utilizar, ¿no? Esa sería la ventaja. La desventaja, bueno, pues evidentemente la competencia. Hay muchos más medios de comunicación, pero también hay mucha más competencia, también hay muchas más personas que están intentando lo mismo que tú, que es acceder a un medio de comunicación, que es trabajar y que es poder desarrollar
desde el punto de vista profesional, tu vocación, ¿no? Entonces, ahora, pues yo te diría que trabajando mucho, que no desfalleciendo y sobre todo y fundamentalmente, eso sí se lo digo siempre a los chicos que han venido de prácticas, que han venido becados, que se han incorporado a las diferentes relaciones en las que he estado, aprovechar hasta el último segundo, desde el primer al último segundo de los que estáis en un medio de comunicación, de la posibilidad que tenéis de estar con profesionales, con gente que lleva tiempo, con gente que os puede ayudar. No tengáis dudas en preguntar, en satisfacer curiosidades, en cualquier cosa que vosotros penséis que os puede servir y que no conocéis. Quiero decir, en ser pesados, no tengáis nunca miedo de ser pesados, ni de parecerlo, ni mucho menos. Y sobre todo eso, aprovechar del primer al último minuto de cualquier contacto que podáis tener con profesionales o con medios de comunicación. Esa aventura en Cornellá, José Antonio, dura poco, un par de meses, Sí, porque la Generalitat lo cierra y luego sí, vas a... Era una situación en la que digamos, el dial de FM... A legal, ¿no? Sí, el dial de la frecuencia modulada de la FM en ese momento estaba saturadísimo. Había emisoras por todas partes. No se cumplía ni siquiera la ley. La ley decía que tiene que haber, que no sé si se mantiene ahora mismo la ley, pero que tiene que haber o tenía que haber 4 puntos en el dial de diferencia o de separación entre una emisora y otra. Si una estaba en el 90.5, pues no podía haber una hasta el 91 o hasta el 90. ¿Vale? Que tenía que haber 5 puntos ahí de... Bueno, eso no se cumplía, había emisoras por todas partes, unas se pisaban a las otras, y entonces en un momento determinado la Generalitat toma la determinación de, bueno, pues clausurar emisoras y un poco ordenar el dial, ¿no? Ahí se vio afectada esa emisora y entonces, bueno, la gente que tenía la responsabilidad en esa emisora compra unas horas de radio, unas horas de emisión en otra emisora, me plantean la posibilidad de ir allí, en este caso en Radio Sabadell. Yo digo que sí y entonces ya voy alternando pues el trabajo a tiempo parcial con los estudios, evidentemente, porque yo estaba haciendo la carrera, estaba haciendo Ciencias de la Información en Bellaterra, muy cerca de Sabadell, con lo cual, bueno, geográficamente me venía bien, lo que pasa es que las palizas eran enormes, ¿no? Porque... Y te quería preguntar por esos inicios en Radio Sabadell, porque has comentado que hacías un programa, o sea, eras productor de un programa Magazine. Sí. Y claro, también eso habla mucho, ya sabes que hay mucha gente joven que quiere entrar y rápidamente hacer fútbol, baloncesto, cubrir al Madrid. ¿Había frustración en ti en ese momento por no hacer deporte o te lo tomaste con calma? No, yo estaba convencido de que un día iba a llegar, o por lo menos intentaba trabajar para ello, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, yo quiero que sea así, ahora mismo no puede ser, pero yo estoy convencido de que esto va a ser. Y en todo caso, mientras llega, aquí estoy aprendiendo y aprendí muchísimo en esa primera etapa, ¿no? Yo efectivamente era el productor de un programa dedicado a las amas de casa, un programa magazine de mañana, de estos que duran toda la mañana. Y la verdad es, primero, que me lo pasé muy bien y después que aprendí muchísimo de comunicación, aprendí muchísimo de radio, hasta que llegó la oportunidad en el deporte, ¿no? Hubo un momento en el que yo alternaba las dos facetas, trabajaba para el magazine hasta media mañana me iba al entrenamiento del Sabadell, después del entrenamiento del Sabadell volvía corriendo para seguir trabajando en el magazine, cuando se acababa el magazine tenía que preparar la información del Sabadell para el programa de deportes, cuando acababa el programa de deportes tenía que salir corriendo a comer porque a las 4 de la tarde empezaban las clases, acababa a las 10 de la noche, después de Bellaterra me tenía que ir a mi casa en Hospitalet y a las 6 de la mañana tenía que estar en pie porque tenía que volver a preparar el programa, porque como el programa empezaba a las 9 de la mañana, pues tenías que llegar pronto a la emisora. Bueno, eso era así, un continuo, hasta que me llegó la posibilidad, a través del que en ese momento era el jefe de deportes de esa emisora, de poder hacer solo deportes, y ahí vi cumplido un primer sueño que era trabajar en la radio y trabajar en deportes. Y hablando un primer sueño o un segundo sueño. El primero era trabajar en la radio, eso ya lo venía logrando desde hacía un tiempo, unos meses, y ahí ya llegó un segundo escalón más. Ya habíamos subido otro pisito más. Y hablando de escalones, luego de Radio Sabadell pasas a Radio Miramar, que creo que fue en una época muy importante en Cataluña, y luego Onda Cero Barcelona. Tú siempre recuerdas, ¿no? Aquellos Juegos Olímpicos que te marcaron bastante. Ahí ya no hablamos de escalones, puede ser el momento en el que tú dices, me voy a dedicar a esto toda mi vida y tengo ya un salario digno, una emisora importante, o ya llegó antes en Miramar o Sabadell? Bueno, yo cuando estábamos en Radio Sabadell y luego más incluso, porque ya había pasado más tiempo en Radio Miramar, yo ya tenía claro que iba a intentar
con todas mis fuerzas que esa fuera mi ocupación, que esa fuera mi profesión, ¿no? Y lo veía más cerca, la verdad es que cada vez lo ves más cerca, ¿no? Porque cada vez llevas más tiempo, estás más afianzado, estás más convencido de lo que haces, sabes más, porque lo sabes, es evidente, porque los días te van dando experiencia, las horas de rodaje, las horas de radio te van dando experiencia y tú eres consciente de que sabes más y de que eres mejor de lo que eras cuando empezaste esta aventura, ¿no? Entonces, cuando llegó lo de Onda Cero, pues hombre, aquello era una gran cadena de radio, digamos que era otro nivel, porque hasta ahora habían sido emisoras locales, importantes, muy importantes, pero emisoras locales, bueno, aquello era otro nivel, y además coincidió con que efectivamente pues, llegaron los Juegos Olímpicos en tu casa, en tu ciudad, en tu país, y aquello fue un acontecimiento memorable, ¿no? Inolvidable, para mí inolvidable todo lo que yo viví en aquellos días de Juegos Olímpicos, con la cobertura que hicimos en Onda Cero, que fue increíble, el equipazo que había allí y las horas y horas y horas que le dedicamos al trabajo durante aquellos días, pero la satisfacción enorme que teníamos cada vez que cerrábamos una jornada y decíamos, bueno, pues venga, mañana otra vez. O ahora vamos a planificar lo de mañana y ya por fin nos podemos ir a descansar un ratito, porque es que mañana tenemos un tute similar al de hoy o mayor. Entonces, aquello fue increíble. Ya te digo, por lo profesional, pero también por lo emocional, ¿no? Por decir, bueno, claro. es que esto es en mi país, es en mi país. El gran evento en tu país, tú cubriéndolo, narrando los grandes partidos. Claro, tiene todo. A mí me tocó hacer fútbol, yo hacía los partidos de fútbol de la selección española, pero solo nos desplazamos a Valencia a las retransmisiones de los partidos. Digamos que el día a día de la selección lo cubrían los compañeros de Valencia. Entonces yo viajaba con Antonio Lobato, con mi amigo Antonio Lobato, a hacer los partidos de la selección española. Viajábamos solo el día del partido y luego el resto de días, cuando la selección no jugaba, pues estábamos haciendo otras cosas. Otras cosas que iban desde vela hasta hockey sobre patines, pasando por voleibol. Quiero decir, bueno, había tanto... Es lo que mola de los juegos, José Antonio. Claro, lo que mola de los juegos es sentarte delante de la tele y ver desde por la mañana hasta por la noche deportes que nunca ves durante el año. Exacto, claro. Había tanto que cubrir, había tantos acontecimientos, era todo tan trascendente, teníamos tantas horas de emisión, la casa Onda Cero había confiado tanto en nosotros, en la cobertura que íbamos a hacer, que es que empezábamos, yo creo que era a las 3 de la tarde, creo recordar, y acabábamos, enganchábamos toda la tarde-noche, enganchábamos con el programa nocturno y bueno, y llegábamos hasta la 1:30 de la mañana, ¿no? Entonces, claro, aquello era un sin parar, un continuo, aquello no tenía fin, y venga, y otra vez, y otro día, y otro día, y entonces se daban circunstancias muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo una tarde que me tocó cubrir un partido de voleibol entre las selecciones de España y de Estados Unidos. Los jugadores de Estados Unidos disputaron ese partido todos rapados. No sé por qué protesta, es que quiero recordarlo, pero la verdad es que no me viene a la cabeza. Pero era una protesta, era una señal de protesta. Y entonces yo me fui con mi telefonito móvil, estos primeros teléfonos móviles, que era así de grande. Era Alcatel, ¿no? Exacto. Me lo puse allí en el pupitre del pabellón de la Vall d'Hebron. Es que me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces se trataba de que yo hiciera conexiones, pues dando el marcador, cómo estaba el partido, vale. Pero resulta que hay un momento de la tarde en el que se está jugando ese partido y no hay ningún acontecimiento más. Yo no sé qué pasó en el calendario, pero es que estaba todo parado, no había nada. Y entonces, quien era nuestro responsable de deporte, nuestro director de deporte, JJ Santos, mi amigo JJ Santos, bueno, pues hay un momento que me da paso y yo digo, bueno, segundo set, Estados Unidos 12, España 10, partido muy igualado, yo hago mi conexioncita y me dice, sigue, José Antonio, que está muy emocionante. Y entonces yo, claro, me tocó seguir narrando voleibol allí, no sé si fueron 20 minutos, 25 minutos, una locura, un partido de voleibol narrado por la radio. Nunca se narró tanto voleibol en radio consecutivamente. Yo creo que nunca, no, en absoluto. Y entonces dije, bueno, pues otra experiencia, una anécdota más. Claro. Sí, bueno, la verdad es que fue de verdad un acontecimiento de esos que te marca, que marca tu carrera profesional, pero también tu carrera personal, pero también tu vida, ¿no? Por lo que tiene de sentimental, ¿no? Bueno,
Te preguntaba, decías personal, José Antonio, luego en Onda Cero Barcelona te trasladas a Madrid, también en Onda Cero. Te quería preguntar cómo significó a nivel personal ese cambio, tantos años en tu ciudad natal, y si te ofrecieron ya en ese momento lo de ser redactor jefe o eso vino posteriormente. Sí, sí, me ofrecieron ser redactor jefe. Bueno, a ver, la verdad no fue esa. La verdad es que hubo una primera oferta en la que se me ofreció ser director de deportes. Y yo la rechacé. Y yo la rechacé porque en ese momento no me veía preparado para ser jefe de deportes, para tener esa responsabilidad. Me daba pánico, o sea, me tiró para atrás. Me dijo, director de deportes ya, tan joven y de una cadena como esta. Aquello me supuso, yo me vi al borde del precipicio y dije, tira para atrás, no vaya a ser que resbales y caigas por el precipicio, ¿no? Entonces dije que no. Esto fue en el mes de noviembre. Esto fue en el mes de noviembre del año 93 y unos meses después el director general, quien era entonces el director general de Onda Cero, volvió a insistir, a llamarme para decirme que la cadena estaba convencida de que yo tenía que trasladarme a Madrid y demás, pero ya con el cargo de redactor jefe. Había un director de deportes entonces. Bueno, yo aquello lo vi más factible. Igual pequé de prudente en la primera oferta, claro. Es decir, que no tengo ni idea, no lo sé. Es humano. Pero en aquel momento de verdad que me vi, ya te digo, cayendo al precipicio. Entonces dije que no. Y en esa segunda oferta, que es en febrero del 94, ahí ya sí digo que sí. Bueno, me planteo que evidentemente es un paso enorme si hablamos de la carrera profesional de uno y que hay que intentarlo, que hay cosas que hay que intentar. Si salen bien, y si no salen bien, pues ya tomaremos alguna otra decisión. Eso fue lo que me pasó por la cabeza después de meditarlo mucho, después de darle muchas vueltas, pues decidí, y vaya si salió bien, ¿no? Y vaya si salió bien. Hombre, la verdad es que salió muy bien. Salió muy bien en lo profesional y en lo personal. En lo profesional porque, bueno, ahí está toda la trayectoria en diferentes medios, en Onda Cero, en Telecinco primero, Onda Cero después, Antena 3... Mediaset, ahora ya como Telecinco también, pero como Mediaset, bueno, ahí está la carrera y en lo personal porque yo solo puedo tener para Madrid, para los madrileños, palabras y siempre las tendré de agradecimiento, ¿no? Y de orgullo de formar parte, de ser parte de esta ciudad, de esta comunidad, de este territorio. Y luego de agradecimiento, primero por cómo se me recibió y luego por cómo se nos ha tratado a mi familia y a mí durante todo este tiempo, ¿no? Yo siempre digo que Madrid es un lugar en el que es muy difícil sentirse extraño. Sí, totalmente de acuerdo. Es un lugar en el que te lo ponen muy fácil y siempre que seas una persona normal, pues vas a tener las puertas abiertas y vas a tener la posibilidad de ser uno más, ¿no? Y eso es lo que yo he notado desde hace todos estos años, desde hace más de 30 años ya, con lo cual, ya digo, solo tengo palabras de orgullo de poder ser uno más aquí y de agradecimiento por todo lo que me ha dado esta tierra, incluida una hija, por todo lo que me ha dado y por todo lo que me sigue dando. Y hablando, con la etapa de Onda Cero, quiero ir al año 95, programa El Penalti. Y esto lo has contado ya varias veces, pero me gustaría que lo contaras aquí también, que llamas a Tomás Roncero para que sea tertuliano de tu programa, porque él no lo había hecho nunca. Él estaba en El Mundo, creo. Quiero que nos comentes un poco la intrahistoria y si te lo has agradecido cada mes, porque claro, le cambiaste la vida. Es uno de los tertulianos más mediáticos del panorama deportivo en España, por supuesto. Mira, no hace mucho estuvimos hablando de eso, porque coincidimos en la Copa de Navidad, el cóctel de Navidad que el Real Madrid ofrece a los periodistas cuando llegan las fiestas, poco antes de las fiestas, y estuvimos hablando de eso. Se hacen los Corrillos, ¿no? Al lado de Florentino, ¿no? Donde se hacen los Corrillos. Sí, al lado. Bueno, pues en ese acontecimiento coincidí con Tomás y estuvimos hablando de eso, porque había una tercera persona que se refirió a ello, que se acordaba de escucharnos a los dos en aquel programa, en aquel penalti, y entonces Tomás lo volvió a recordar. Sí, yo había conocido a Tomás. A mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que poco después de trasladarme aquí a Madrid, se disputa una Final Four, una final a 4 de baloncesto en Tel Aviv. Juegan dos equipos españoles, el Barça y el Juventud. Cuento todo esto para poner en contexto, las cosas que pueden pasar en esta vida y en esta profesión, ¿no? Entonces yo tenía que ir a Tel Aviv, tenía que trasladarme a Tel Aviv y resulta
que yo volaba con la expedición del Barça. Entonces volaba, hacía un Madrid-Barcelona, la mañana que se viajaba, y luego me tenía que subir al avión con el Barça para llegar hasta Tel Aviv. Bueno, pues porque Onda Cero era más fácil ir dentro, tratándose de Israel, dentro de una expedición de uno de los dos equipos, era mucho más sencillo, era mucho más seguro. Bueno, el caso es que yo llego al aeropuerto de Barcelona, había volado esa misma mañana, muy temprano desde Madrid, entonces llego, me piden el pasaporte. El pasaporte se había quedado en el cajón de una mesilla de noche en Madrid. O sea, no tenía pasaporte. Entonces el Barça hace una gestión para que yo pueda volar a Tel Aviv con su expedición. El gobierno israelí dice que no, que sin pasaporte que puedo volar, pero que con las mismas en cuanto llegue voy a tener que volver, que del aeropuerto de Tel Aviv no voy a pasar. Entonces el Barça me dice que no podemos hacer nada. Bueno, me voy a una comisaría de Barcelona, me hacen un pasaporte y lo que sí hace el Barça es cogerme plaza en un avión que salía como 3 horas después o así de Barcelona y que venía de Madrid. Y que venía de Madrid, que hacía Madrid-Barcelona, Barcelona-Tel Aviv. Ahí, en ese avión, es en el que conozco yo a Tomás Roncero. A Tomás Roncero, al que yo había leído, lógicamente, él me había escuchado en la radio, yo le había leído. Y entonces, para que no sepa, José Antonio, él hacía baloncesto en aquella época. Hacía mucho baloncesto en el mundo. Roncero. Sí, para que no sepa, digo. Roncero era un especialista en baloncesto, además muy bueno, con muchos conocimientos, vamos. Y entonces yo le conozco ahí, me toca sentarme junto a él y nada, y pues eso, hola Tomás, soy José Antonio, sí, pues nos presentamos el uno al otro y vamos charlando todo el viaje y tal. Bueno, y entonces al cabo de unos meses, el penalti, digo, un día pienso, este personaje, este Tomás Roncero, yo creo que puede funcionar en esto, ¿no? Entonces le llamo, le digo, oye, Tommy, mira, que es que te quería consultar una cosa, te quería proponer una cosa, a ver qué te parece. Me dice que sí y se convierte en contertulio del programa. Pero ¿qué pasó? Que iban avanzando los programas y yo no acababa de ver al Tomás que yo quería. No. Y entonces un día me lo llevo a comer, le llamo y le digo, Tommy, vamos a comer, se sienta, me dice, ¿qué pasa, José? Y digo, mira, no está funcionando esto. ¿Por qué? Porque no estás siendo tú. O sea, estás siendo un tío cohibido. Estás siendo un tío cohibido, estás siendo pero es que yo eso no lo he hecho nunca, radio, yo siempre he sido de prensa escrita, tal. Digo, pues bueno, yo lo único que quiero es que seas como eres en esta comida, o con las veces que vamos a comer, o cuando quedamos a tomar un refresco después del programa. Yo quiero que seas ese. O sea, yo no quiero que pienses que tienes un micro delante. Evidentemente estamos en un medio de comunicación, pero y a partir de ahí sí que apareció el Tomás Roncero que yo quería. Después, pues, todo el mundo sabe, ¿no? A dónde ha derivado la carrera de Tomás y todo lo que ha hecho Tomás, sí, pero bueno, yo... Es curioso porque luego creo que después también va con Avellán, ¿no? En COPE, también ahí gana otra repercusión y de allá luego ya Punto Pelota, bueno, Punto Radio, Punto Pelota y El Chiringuito, ya se ha hecho uno de los más mediáticos, ¿no? Pero era curioso y quería que la gente también supiera dónde se fraguó el germen de Tomás Roncero tertuliano. Y fue ahí en el penalti, en Onda Cero, en el año 95, que yo creo que está muy bien contarlo. Y ahora vamos a Antena 3, si te parece. ¿Quién no conoce, quién no ha visto alguna vez a José Antonio Luque presentando un informativo de Antena 3 con JJ Santos y tal? Y te quería preguntar, quería empezar por ahí, la época de Antena 3, los informativos. ¿Cómo lo ves ahora en la actualidad? Yo recuerdo, José Antonio, cuando yo soy del 90, cuando tenía 10, 12 años, llegaba del instituto o del colegio, me ponía a las 2, aquí es una hora menos, ¿no? En Canarias me ponía a las 2:30, empezaba José Antonio Luque los deportes, JJ, Sergio Sauca en la 1, iba haciendo zapping de informativo. Ahora es verdad que está, ¿no? El Jugones y el Desmarque también en 4, pero para mí no es lo mismo, duran mucho menos en la 1, en la 3. ¿Qué ha pasado con los informativos que antes era religión? Bueno, pues es una buena pregunta, no lo sé. Yo en realidad tampoco tengo claro el por qué la reducción de todo ese tiempo de información deportiva, ¿no? Yo, en aquella etapa, en la etapa de Antena 3, era muy simple la cuenta, 30 minutos de información general y 15 de información deportiva. Y la verdad es que funcionaba como un tiro, unas audiencias brutales. Bueno, José Antonio, no llegó a ir por ahí, bueno, creo que entrenador de fútbol, Florentino Pérez estuvo allí varias veces, creo también. Sí, personalidades de máximo nivel a nivel deportivo. Sí, nosotros teníamos la idea de que, claro, como eran espacios largos y demás, pues debíamos tener la posibilidad de contar con personajes
con personajes que fueran noticia, con personajes de actualidad. Sí, yo recuerdo que por allí pasó Ronaldo Nazario, por allí pasó Florentino Pérez en más de una ocasión, por allí pasó Vicente del Bosque. Yo recuerdo, fíjate, el día después de que Messi se da a conocer al mundo entero marcando el gol de Getafe, ese gol maradoniano de Getafe, al día siguiente estuvo conmigo a las 9:30 de la noche en directo Lionel Messi. Locura. Y es uno de los momentos, porque además me costó lo mío. Yo cuando vi aquel gol dije, hay que intentarlo, tengo que intentarlo. Mañana tenemos que tenerlo aquí. Y estuve negociando hasta muy bien entrada la madrugada, porque aquel partido se juega por la noche, es un partido entre semana por la noche, y estuve negociando hasta bien entrada la madrugada hasta que me dijeron, venga, va, en directo. Y estuvo al día siguiente con nosotros, con una audiencia masiva, millonaria. Bueno, era otro concepto, es verdad que era otro concepto, aquello funcionaba muy bien. Y yo lo que no tengo claro tampoco, fíjate, y desde dentro, lo he vivido desde dentro, pero no tengo claro tampoco por qué. Porque aquello ha derivado en lo que hay ahora, en muy poco tiempo, en prácticamente unos titulares. Bueno, chicos, no Cambios, sé. ¿no? Las direcciones toman decisiones y se hacen así. Sí, las direcciones, los responsables de programación, yo qué sé, las tendencias, que no lo sé. Es que tampoco te sabría decir, y seguro que si le preguntas a los compañeros que están presentando ahora o que presentaban entonces, todos aquellos bloques tan largos y demás, pues tampoco te saben decir por qué. Evidentemente, claro, yo que soy periodista deportiva me parece una pena. Me parece una pena y me gustaría que fuera de otra manera. Pero claro, es que tampoco está en nuestras manos. No ha estado nunca en nuestras manos. Tampoco estaba en nuestras manos lo de los 15 minutos. Eso también lo decidían otros. Con lo cual, pues bueno, ahora, si me preguntas por las razones, pues no te sé decir, la verdad. Otro punto que quería tocar de Antena 3 es cuando adquieren los derechos del Mundial y de la Champions League. Lo comentaba en la presentación, fuiste el primero, ¿no? Uno de los primeros narradores que no narraba que no fuera en televisión española. Claro, yo en aquella época era muy pequeño, en este canal lo ven gente mayor, de todas las edades. ¿Cómo fue el contexto de aquella noticia? Porque imagino que habrá sido un boom. ¿Cómo se tomó, sobre todo el periodismo deportivo, que ya no fuera televisión española, sino una privada, la que diera Mundial y Champions? Bueno, para nosotros, evidentemente, además de una alegría y un honor, tanto en un caso como en el otro, fue también una enorme responsabilidad, ¿no? Porque había mucho foco puesto en nosotros, ¿no? Pues bueno, a ver estos cómo lo hacen, a ver estos qué pueden aportar, a ver estos cómo nos trasladan el acontecimiento. Y bueno, y entonces lo que sí te puedo garantizar es que trabajamos muchísimo. Fue una auténtica locura. En el caso del Mundial, además, se dio la circunstancia de que el precio que se pedía a los diferentes operadores era muy alto, con lo cual iba pasando el tiempo, se acercaba la fecha del Mundial y no había televisión que tuviera los derechos en nuestro país. O sea, televisión española lo había descartado ya, o era una guerra, una batalla por los derechos. Yo creo recordar que la empresa que tenía los derechos, a la que FIFA había encomendado la tarea de negociar con los diferentes operadores de los diferentes países, esa seguía negociando con todos los operadores, pero no llegaba a un acuerdo con ninguno, ¿no? Porque es verdad que era un precio importante, es verdad que los horarios de los partidos, pues bueno, no eran los mejores, no era prime time televisivo, evidentemente, tratándose de un mundial en Corea y en Japón, y entonces, claro, había dificultades para que alguien adquiriese aquellos derechos. Entonces, en contra de lo que suele suceder ahora, que la compra de los derechos se produce con mucho margen, entonces es que se estaba acercando el mundial y no había derechos en España. Entonces yo recuerdo que se nos llamó con urgencia en los últimos días de abril, primeros días de mayo, creo que era últimos de abril, se nos llamó con urgencia a los responsables, a mí de deportes, al responsable de producción, responsable de publicidad y tal, se nos llamó a una reunión urgente y se nos dijo, acabamos de comprar el Mundial de Corea, aquí tenéis una copia del contrato, porque claro, en el contrato estaban todas las especificaciones a propósito de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, de todo ese tipo de normas. Importante, José Antonio, el matiz, abril-mayo. Sí, o sea, escasos meses antes del comienzo. Sí, vamos, te diré que el primer programa, la selección llegaba a Corea, a su sede en Corea, creo que era el 22 de mayo, y entonces lo que se nos dice en esa reunión es, hemos comprado el Mundial, aquí tenéis las condiciones del contrato, veis que la cantidad que hemos pagado está borrada,
os la voy a decir de viva voz, pero no va a quedar reflejo en ninguna de las copias que tenéis. Nos dijeron la cantidad que se había pagado y me dijeron, el día 22 llega la selección a Corea, el día 22 hay que poner en marcha, hay que salir desde Corea con el primer programa desde la concentración de la selección española. Así que poneros a trabajar. Eso fue lo que hicimos, ponernos a trabajar como locos. Hasta Activación. Sí. Además, en aquel tiempo hubo una novedad también, que es que en el intervalo entre aquella reunión que te digo, entre que se nos anuncia que tenemos el Mundial y el inicio de las emisiones desde Corea y el inicio del Mundial, hay una novedad que es que llega para hacerse cargo de la dirección de deportes. Yo era el jefe de deportes, bueno, pues el cargo de director de deportes, JJ Santos llega también para incorporarse al equipo, con lo cual, bueno, nos ponemos a trabajar allí mano a mano. Creo que se hizo un buen trabajo, la verdad, creo que el equipo estuvo fantástico, creo que la cobertura fue buena y la pena fue a Gandur. Ahí estamos, ese es el punto que quería llegar. Otra intrahistoria, José Antonio Luque, narrador del mítico España-Corea, del robo del tangazo de Algandur. Sí, qué pena, ¿Cómo lo viviste allí tú in situ? Pues mal, ¿no? Mal. Lo vives mal porque tienes muchas ilusiones puestas en aquello, en que la selección va a continuar. Yo tengo muy buena amistad con José Antonio Camacho, con el entonces seleccionador, y yo siempre le he dicho que hubiéramos llegado a la final seguro, porque a mí la Alemania con la que teóricamente tendríamos que habernos enfrentado en semifinales no me parecía una gran Alemania. Es verdad que luego en la final le compite bien a Brasil, pero es el mejor partido que hace Alemania en todo el campeonato. Alemania va a trompicones por el Mundial hasta que llega a la final, y la final la compite muy bien y seguramente no merece perder por 2-0 con esa claridad con la que ha quedado en la historia, ¿no? Que Brasil ganó con la gorra. No. Brasil, la final al menos no la ganó con la gorra, ni mucho menos. El caso es que yo estaba convencido, digo, España va a estar en la final. Y la verdad es que se nos quedó un mal cuerpo tremendo. Se nos quedó un mal cuerpo tremendo porque fue muy injusto. ¿Eras consciente, José Antonio, de lo que se iba a montar luego? ¿Lo viste ahí tan claro que el balón aquel, el gol de Morientes, ¿no? Sí, yo en vivo yo no me doy cuenta, pues yo estoy siguiendo el balón, yo no me doy cuenta si el balón ha salido del todo o no, pero en cuanto veo la primera repetición digo, no, hombre, no. Y creo que digo eso en la retransmisión, algo así, no, hombre, no, pero ese balón no ha salido, o sea, es que es gol legal, y hubo varias jugadas, Yo recuerdo también, fíjate, en la ronda anterior, en octavos de final, Corea juega contra Italia. Y es un partido muy polémico también. Aquí no se le ha dado tanta trascendencia, porque evidentemente aquí se le ha dado trascendencia al nuestro, pero ese partido es muy polémico. Vamos, que es otro mangazo. Y entonces nosotros teníamos en el Centro Internacional de Prensa en Seúl, que es donde estábamos instalados, viajábamos a los partidos, aparte del equipo que cubría a la selección española, digamos el equipo de retransmisión, por decirlo de alguna manera, viajábamos el día del partido. Entonces, yo recuerdo que estábamos junto a la RAI, que era la que tenía los derechos para Italia de ese campeonato del mundo. Y me acuerdo perfectamente, pues nos veíamos allí, pues en cuanto salíamos nosotros de nuestro espacio y ellos del suyo, nos encontrábamos. Yo recuerdo perfectamente el día que los eliminan a ellos, ese partido lo retransmitimos nosotros para España, pero no fuimos al estadio, lo hicimos desde el IBC porque como de ese partido salía el rival de España, no estaba en el contrato inicial, pero se compró, sobre la marcha se compró ese partido para que lo retransmitiéramos. En cuanto acabamos la retransmisión, nos encontramos con los compañeros de la RAI y nos dijeron, bueno, les dijimos, joder, lo sentimos, y nos dijeron, a vosotros os va a pasar lo mismo. Y me acuerdo también como si fuera hoy, a vosotros os van a hacer lo mismo. Y efectivamente nos hicieron. Y no me faltaba razón. No me faltaba. No, tenía toda la razón, vamos. O sea, fue mangazo 1 y mangazo 2. Por suerte nos pudimos quitar esa espinita en 2010. Y hablando de 2010, José Antonio, estás una década en Antena 3 y lo dejas. Te quería preguntar, ¿cómo es el final? ¿Lo dejas tú porque quieres un cambio de aire? ¿Es una decisión de la casa? Bueno, en realidad, digamos que los 8 años y medio primeros fueron maravillosos y el último año y medio no lo fue tanto, digámoslo así. Entonces, al final se produce una situación en la que estamos de acuerdo en que esa etapa ha acabado ya y hay que emprender un nuevo camino. Y así es lo que pasa. Estas son circunstancias que se dan en esta profesión también. De repente, pues te das cuenta de que por lo que sea el ciclo ha acabado o porque, bueno, pues tienes discrepancias con alguna persona en concreto, y entonces dices,
esto es absurdo, esto me está haciendo más mal que bien, me está haciendo más daño que bien. Vamos a llegar a un acuerdo y nos separamos. Y tienes que tomar otro camino, ¿no? Y eso fue lo que pasó después de 10 años que, vamos, yo recuerdo con muchísimo cariño. Insisto, sobre todo los 8 y medio aproximadamente primeros. Pero bueno, en general, esa etapa yo la recuerdo con mucho cariño, entre otras cosas, por eso, porque tuvimos la oportunidad de hacer un campeonato del mundo, porque tuvimos 3 años de Liga de Campeones, que ese es otro episodio inolvidable dentro de mi carrera profesional. Claro, eso no se da todos los días y, bueno, eso pasó allí y también fue una época muy bonita, la verdad. Nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho y trabajamos muchísimo para que aquello saliera bien. Sí, era un equipazo. El de deporte de Antena 3 en aquella época era una locura. Y llega luego la etapa de punto pelota. Tú has comentado algunas veces que tenías relación ya con Pedrerol de Barcelona en tus comienzos. ¿Cómo fue? ¿Él te llama cuando sabe que abandonas Antena 3? ¿O tú en una conversación? No, mi relación con Josep viene de aquella emisora que luego fue cerrada, pues claro, de ahí. Metropol, ¿no? Se llamaba. Mi relación con Josep. Exacto, era Radio Metropol. Bueno, pues de esa emisora viene mi relación con Josep, de esa emisora y de la facultad. Y entonces, bueno, pues nos convertimos en amigos hasta hoy y siempre habíamos estado en contacto, siempre. De hecho, cuando yo me traslado a Madrid, pues para pedir consejo y para que me ayudara a buscar vivienda o para que me ayudaran a buscar vivienda y dónde ubicarme, bueno, qué zonas me recomendaban y tal, con las 2 personas fundamentalmente con las que hablo en ese momento son con Josep, que ya estaba aquí en Madrid, se había venido unos años antes, y con Antonio, con Lobato. Son las 2 personas con las que me ayudan. Recuerdo que vengo fines de semana a ver pisos y estoy todo fines de semana viendo pisos y demás con ellos, un fin de semana con uno, otro fin de semana con el otro. Bueno, el caso es que nosotros siempre mantuvimos una gran relación. Desde el momento en que yo salgo de Antena 3, él la verdad es que está muy pendiente de mí, esa es la verdad. Tenemos muchas conversaciones, muchas comidas, muchas cenas, y en la mayoría de ellas, o en muchas de ellas, me dice que yo tengo que ir allí, tengo que irme con él, porque yo en mi última etapa de Antena 3 ya soy contertulio de Punto Pelota. Él me ofrece ser contertulio de manera esporádica y yo, bueno, lo hablo con mis jefes en Antena 3, me dan el permiso correspondiente y yo ya era contertulio. Yo conocía el programa, él me llamaba y hablábamos del programa, me pedía consejos sobre algunas cosas, yo le decía lo que a mí me parecía, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, él, ya te digo, cuando salgo me insiste, hasta que un día, después de yo haber limpiado mi mente, por decirlo de alguna manera, de haber descansado de los últimos meses. Sí, me tomé mi tiempo, sí. No, si por él hubiera empezado al día siguiente, pero yo en ese momento no podía, ¿no? La verdad es que no podía. O sea, no tenía ni espíritu, ni ganas, ni fuerzas. Necesitamos un poco de aire después de ese final un poco necesitaba aire, necesitaba estar tranquilo, necesitaba pensar y necesitaba, antes de tomar una decisión, pues estar eso, con la mente limpia y despejada. Bueno, yo lo hice. Y entonces, después de muchos intentos, un día en una comida, pues me acaba convenciendo. Y allí que me voy, a vivir una aventura, como yo siempre lo he definido, aquello era una locura maravillosa, aquello era diferente a todo lo que yo había vivido hasta entonces, a todo lo que se había hecho relacionado con el deporte hasta entonces en este país, era diferente, no tenía nada que ver. Sí. Estábamos en un medio, bueno, pues más modesto que otros, pero aquello fue... Te quería preguntar porque como bien dices, primero eras contertulio y ya luego pasas, yo creo que estás más tiempo en la redacción, cuando ya Pedrerol te queda ahí, y al principio Punto Pelota era bastante diferente a lo que es hoy el Chiringuito. Había mucha información, muchos reportajes buenos, entrevistas también, debate más o menos acalorado, pero no como es ahora. ¿Qué importancia tenías tú en el programa en aquel momento, en los contenidos? Bueno, yo aportaba, yo daba mi punto de vista, yo aportaba. Yo creo que aquel programa, y siempre lo he hablado con Josep, yo creo que aquel programa era un programa muy completo, en contra de lo que expresaban sus detractores, que también había muchos. Era un programa muy completo, era un programa que tenía evidentemente una parte de show, que era lo que se criticaba, pero había mucho periodismo, había mucha información.
había muy buenos reportajes, había personajes, yo todo eso lo aportaba, yo es lo que le dije a Josep, mira, yo lo que puedo aportar es, yo debatir, evidentemente puedo debatir con quien sea, de lo que sea, no tengo ningún problema, pero además como este programa pretende ser muy completo, pues eso, concepción de reportajes, entrevistas, traer a personajes aquí para que estén con nosotros, bueno, ese tipo de cosas. Cada uno aportábamos lo que entendíamos que necesitaba el programa y a mí de verdad que me gustaba mucho, me parecía un programa muy completo y me parecía un ejercicio periodístico en el que yo la verdad es que me sentía muy a gusto, me sentí muy a gusto desde el primer al último día. Y hablando del último día, lo dejas creo que después de cerca de 2 años y pico, 3. Sí. Creo que has dicho en alguna entrevista que para Josep fue un varapalo por la amistad también que te unía con él a nivel laboral. ¿Te intentó convencer? ¿Te intentó hacer una contraoferta para que no te vayas a Mediaset? ¿O lo entendió? A ver, él evidentemente, y yo creo que estaba en su obligación, intentó que me quedara, pero me entendió. Entendió los motivos por los que yo bueno, decidí emprender esa otra aventura, esa nueva aventura, y ya está, y entendió que era algo que tenía que pasar, ¿no? De la misma manera que 2 años y pico antes los dos habíamos entendido que era algo que tenía que pasar, que yo fuera allí, que yo estuviera allí, que yo me integrara allí, que yo formara parte directa de aquello en el día a día y demás, pues en ese momento pues también lo entendió, ¿no? Y él sabía que a mí me dolía irme porque yo estaba trabajando allí con amigos, porque había un ambiente muy bueno, porque yo estaba muy cómodo y él siempre ha sabido que a mí me dolió, pero también ha sabido que no iba a decir que yo tenía que tomar esa decisión, no. Él ha sabido que siempre ha comprendido los motivos por los que yo tomé esa decisión. ¿Y cómo has visto ahora la transformación del programa, sobre todo desde el paso de Intereconomía a A3 Media? Porque claro, hemos pasado, José Antonio, a ver si lo puedes explicar tú, que yo no lo entiendo, de Gaby Ruiz como tertuliano a Cristóbal Soria. Y eso es otra línea editorial del programa. O sea, es un bueno, contenido totalmente... sí, bueno, eso es otra historia, ¿no? Yo muchas veces he hablado con Josep y voy a desvelar aquí un pequeño secreto que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Yo cuando hablamos de Punto Pelota y del Chiringuito, yo en el Chiringuito no lo he vivido desde dentro, o sea, yo Chiringuito en todo caso lo he vivido como espectador, o sea, no he estado dentro, no sé, pero cuando los comparamos yo le digo, para mí mejor Punto Pelota. Y entonces Hombre. él lo que me dice, y creo que tiene razón también, es que cada programa tiene su época. Y Punto Pelota cubrió una época en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, en un medio determinado, en un canal de televisión muy determinado también, bueno, y que el Chiringuito está cumpliendo otra. Y yo creo que también tiene razón, fíjate. Yo creo que los dos tenemos razón. Yo sigo convencido que Punto Pelota es mejor, pero entiendo también que el Chiringuito tiene muchísimas virtudes y que en este momento, pues seguramente tiene mucho más sentido, tiene más sentido el Chiringuito que Punto Pelota. Yo también lo entiendo, ese razonamiento que hace Josep. Son maneras de verlo. Y para acabar con la etapa de Punto... De todas maneras, son dos productos creados por él, son dos creaciones de él, con lo cual yo creo que tiene motivos más que suficientes para sentirse orgulloso de uno y del otro. De uno en un momento y en una circunstancia y del otro en otro momento y en otra circunstancia, claro. Y José Antonio, para acabar con la etapa de Punto Pelota y pasar ya a Mediaset, hay un vídeo que se ha hecho, bueno, tuvo muchas visitas en su época, se ha hecho muy viral, que fue tu despedida de Punto Pelota, en el que varios redactores del programa te agradecían, algunos incluso se emocionaban, ¿no? Entre ellas Irene Junquera, que ha pasado por aquí por el canal. También y en relación de eso, de la despedida de la gente que te tenía cariño, se ha hablado, no, hay manifestaciones públicas últimamente de trabajadores ya de la última etapa del Chiringuito, con Pedrerol, editores como Pablo Espinosa, que han hablado de que han sufrido maltrato laboral. ¿Ti con la etapa que compartiste con él allí y con la amistad que tienes con él, te sorprendieron esas declaraciones? Yo, desde luego, te puedo hablar de lo que yo he vivido. Y yo lo que he vivido ha sido todo magnífico. Yo, como te digo, fue una etapa maravillosa. Yo no tuve ningún problema, al contrario. Me lo pasé muy bien con Josep y con todos los que formaban el equipo en ese momento. Yo me despedí con lágrimas en los ojos porque sentí marcharme, porque habían sido 2 años y medio fantásticos.
Y es todo lo que te puedo decir. Es que yo no he vivido otra cosa, con lo cual yo no puedo, no tengo elementos de juicio para nada más que no sea lo que yo he vivido, lo que a mí me ha dado ese programa, lo que yo he podido compartir en ese programa y la relación que yo he tenido con Josep y con el resto. Y ha sido todo magnífico. Todo. Ahora vamos a Mediaset, ya acabada la etapa de punto pelota, y quiero ir de nuevo a la narración, porque es verdad que narraste, ¿no?, el Mundial de 2014, pero en 2017 sustituyes a Ciro López, también buen amigo del canal, narrando básquet. Y en 2019, segundo narrador de la historia de España, que narra la conquista de un Mundial. 2006 Andrés Montes, 2019, ahí es nada, José Antonio Luque. ¿Cómo fue para ti el narrar baloncesto? Porque ya sabes que a Ciro se le criticó mucho en su día, porque se le consideraba, ¿no?, muy futbolero y tal, aunque Ciro había hecho muchísimos años de baloncesto en antenas de radio y tal. ¿A ti pasó algo similar o no? Vamos a ver, Ciro ha sido un periodista de baloncesto toda su vida. Claro. Toda su vida. Entonces yo esa crítica jamás la entendí. Jamás la entendí porque hablábamos antes de Roncero. Pues es que Ciro es lo mismo. Es que Ciro era un periodista de baloncesto. Era un tío que entendía de baloncesto. Un tío que conocía gente de baloncesto para aburrir, que tiene unos conocimientos bárbaros. Entonces yo esa crítica no la entendí nunca. Y para mí, bueno, pues para mí pues también fueron momentos inolvidables, ¿no? Es verdad que en todos estos años que llevo ahora en Mediaset hemos tenido la oportunidad de hacer infinidad de cosas, ¿no?, que tienen que ver, me refiero, con retransmisiones, ¿no? Mundial del 2014, Euro del 16, Mundial del 18, baloncesto europeo baloncesto en el 17, Mundial en el 19, selección sub-21, selección femenina, Copa del Rey. Quiero decir, bueno, ha sido tal el elenco de retransmisiones y de acontecimientos que hemos podido contar que está siendo una etapa fantástica, ¿no? Y aquello, pues hombre, pues un orgullo, un honor y una responsabilidad. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, es muy bonito, es maravilloso, pero durante esos días, durante ese tiempo, pues sientes la responsabilidad de que estás contando algo muy importante, algo que estás teniendo un seguimiento millonario en tu país. Y que eso, evidentemente, pues te supone una responsabilidad muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande. Luego, cuando estás allí embarcado, cuando estás ahí metido en el trabajo, pues igual no tienes tanto tiempo para pensar en las repercusiones, me refiero, en lo que puede suponer, en lo que puede pasar, pero claro, cuando ya ha acabado todo, cuando ya estás prácticamente sin voz, ya estás en el hotel con los jugadores celebrando que se ha ganado y demás, entonces dices, qué barbaridad. Se pone el vello de punta, José Antonio, ese mundial que era inesperado totalmente, sin Pau ahí, con Marc, con Ricky, MVP, fue una locura. Esa semifinal contra Australia. Ese es uno de los mejores, ese es uno de los mejores partidos de baloncesto que yo he visto en mi vida. Ese España-Australia fue increíble, increíble. Fue un partido de la selección de talento, pero también de carácter, bueno, fue un partidazo de baloncesto, fue un gran partido de la selección australiana y yo estaba convencido, fíjate, de que si se superaba ese partido, eso sí lo llegué a pensar durante la retransmisión. Yo dije, si se supera este partido, si España supera este partido, no hay quien, en la final no hay quien le gane a esta selección española, no hay quien le gane. Y eso que Argentina también llevaba un equipazo, pero yo durante el partido sí llegué a pensar eso, fíjate, que a veces que no te da tiempo a pensar, y mucho menos en un partido como ese, pero no sé si fue en un tiempo muerto o en algún momento en el que estábamos en publicidad, en un descanso entre cuartos, que el partido estaba igualadísimo, espectacular y demás, y creo que lo verbalicé, creo que se lo llegué a decir a Anthony, creo que se lo llegué a decir, si ganamos esto ganamos la final seguro, pero ¿quién va a parar a estos tíos si ganan este partido? O sea, esa fue un poco mi reflexión, ¿no? Fue un mundial tremendo de la selección española. Es verdad que no estaba Pau, pero ojo, es verdad que no estaba Pau, pero había un equipazo. Sí, el equipo era escandalosamente bueno. Entre otras cosas, por eso ganó, si no, no podía haber ganado. Ya, claro. Y mencionabas a Pau, y siempre que te preguntan por amistad con un deportista, siempre lo mencionas a él. Y a mí siempre cuando un periodista deportivo habla de amistad con jugadores, lo puedo llegar a entender, sobre todo cuando son aquí, por ejemplo, con jugadores de Las Palmas, te los cruzas en un sitio, en otro y tal. Pero Pau Gasol, ¿cómo se establece una amistad con una estrella mundial, no solo de España? No sé, ¿cómo se fragua una amistad con Pau Gasol, José Antonio? Bueno,
pues a través de cubrir acontecimientos en los que estaba él, a través de amigos comunes también, que seguramente a él le hablan de mí, a mí me hablan de él y tal, bueno, y congeniando, si es que no tiene más. No tiene más que, bueno, pues tener buen feeling con una persona, que puede ser un deportista de superélite como es Pau, o puede ser el que vende los periódicos en tu barrio. Si tienes feeling... No, claro, pero siempre dicen, ¿no?, que lo intentan siempre proteger a las estrellas para que no esté cuidado con las amistades y tal. Pau Gasol en ese sentido ya no, como se le ve. Pau Gasol es una mente privilegiada, Pau Gasol es un tío súper inteligente y Pau Gasol sabe perfectamente, no hace falta que le proteja a nadie y sabe, pero no le ha hecho falta nunca, ha sido un tío con una personalidad, con una cabeza extraordinariamente bien amueblada desde que era una criatura y entonces no le hace falta que le proteja a nadie o que nadie le haya protegido para poder elegir, ¿no? Para poder seleccionar y para poder decir, bueno, pues por aquí voy bien, por aquí voy mal, bien, no tanto. Al final es, ya te digo, es cuestión de feeling. Yo tengo mucho feeling, por ejemplo, con el frutero de mi barrio, en serio. Con Santi, que es el frutero de mi barrio, de verdad. Las mandarinas, entonces, ¿no? Importante de temporada. Claro, desde el punto de vista personal, no hay ninguna diferencia. Es decir, tú tienes feeling con una persona que, bueno, pues las circunstancias quieren que sea el frutero de tu barrio y tienes feeling con una persona que las circunstancias quieren que sea un futbolista o un jugador de baloncesto de élite o un entrenador que antes ha sido futbolista o un directivo. Y yo tengo feeling, la verdad es que yo soy un afortunado porque tengo feeling con bastante gente del mundo del deporte y a lo largo de los años he conservado amistades. Bueno, has mencionado, por mencionar algunos, has dicho siempre Roberto Carlos, Aitor Caranca también. Sí, Laudrup, por ejemplo, Michael, es uno de mis mejores amigos, que es uno de los mejores futbolistas que yo he visto jamás en un campo de fútbol. Bueno, mucha gente, yo qué sé, es que no lo sé, te diría. Te preguntaba José Antonio, creo, en una entrevista ahora recientemente en Relevo, lo de la amistad periodista-jugador y que tú siempre has priorizado la amistad, la relación personal a dar una noticia o a dar algo que le pueda perjudicar. Eso siempre es un debate que es recurrente en el mundo deportivo y al final nunca sabes cuál es la respuesta correcta, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo es hablar de mi experiencia, ¿no? De lo que yo he pensado siempre y de lo que yo he hecho, ¿no? Y yo, es verdad que a mí, como a todos los periodistas, he querido dar noticias, he querido ser el primero en explicar, en contar cosas, eso es evidente, he contado unas cuantas, afortunadamente he podido tener la posibilidad de contar unas cuantas, pero yo, es que yo a las relaciones personales les doy mucha trascendencia, mucho. En el ámbito del deporte, en el ámbito social, por decirlo de alguna manera, yo es que le doy mucha trascendencia. Entonces, antes de periodistas somos personas, ¿no? Yo por lo menos siempre lo he pensado así. Y como me ha ido bien a lo largo de todos estos años, evidentemente a mi edad no voy a cambiar. Entonces, yo, bueno, he conocido noticias que hubieran sido relevantes en ese momento, durante unas horas al menos, y que me hubieran dado una cierta relevancia, pero no las he contado porque he considerado que por encima de esa posibilidad, de la posibilidad de ser protagonista durante unas horas y demás, pues estaba la cuestión personal, ¿no? Bueno, ¿hecho bien, hecho mal? No lo sé. Yo no, tampoco me voy a poner ninguna medalla, ni soy mejor ni peor que nadie. Simplemente yo lo único que puedo contar es lo que yo he hecho, lo que he decidido en ese momento. Y ya te digo, como me ha ido bien, pues estoy satisfecho, ¿no? Y lo volvería a hacer. Sí. Y mencionabas antes los eventos deportivos que has narrado con Mediaset, Mundial, Eurocopas, Mundiales de baloncesto también. ¿No te da un poco de rabia que dependas mucho de los derechos adquiridos por tu cadena para poder narrar? Bueno, te hemos visto recientemente en la final de la Intercontinental, del Madrid-Pachuca, narrando. ¿No te da cosita que dependas exclusivamente de los derechos para ir a un gran evento? Bueno, pero es que eso es así, Pero es que eso es así sí, claro. Y claro, eso... No puedes hacer nada, ¿no? No, es que eso forma parte de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay que tener en cuenta que, evidentemente, a todas las cadenas o a todos los grupos de comunicación les gustaría poder ofrecer acontecimientos deportivos porque, bueno, pues porque dan prestigio, porque dan imagen de marca, porque dan audiencia, por todo ese tipo de cosas. Pero claro, todas las compañías tienen un balance económico, tienen un balance de cuentas que, evidentemente, es sagrado para todos, para los que la dirigen y para los que trabajamos. En todos los medios, digo que esto es una generalización que vale para todo el mundo. Entonces, claro, de la misma manera que durante muchos años ha habido muchos acontecimientos, bueno,
pues, y lo hemos agradecido, nos lo hemos pasado muy bien, hemos trabajado muchísimo y hemos tenido la responsabilidad, pero también la alegría y el honor de haber podido hacerlo, pues bueno, pues si viene una época en la que no hay acontecimientos, la cadena en la que tú estás o el grupo en el que tú estás no considera o no tiene la posibilidad de adquirir acontecimientos, pues bueno, es tan válido como lo otro y está tan bien como lo otro, ¿no? Yo en eso soy muy escéptico. Hombre, evidentemente, dices, ¿tú prefieres estar en un sitio que tenga...? Claro, evidentemente, pues soy periodista deportivo, ¿cómo no voy a preferirlo? ¿Cómo no? Y encima, pues más o menos soy narrador, entonces, ¿cómo no voy a preferirlo? Ahora bien, ¿eso quiere decir que estés fastidiado, que estés...? Pues no, pues son circunstancias que se dan en cada momento y a veces toca y a veces no. Yo ya digo que afortunadamente, desde que llegué en el año 2013 a Mediaset, pues han sido innumerables los acontecimientos que hemos tenido y que hemos tenido el privilegio, porque es un privilegio, de poder contarlos, ¿no? De la misma manera que otros compañeros tienen el privilegio de poder contar la Liga cada fin de semana, la Champions, la Europa League, y baloncesto, NBA, en fin, todos los acontecimientos de los que disfrutamos, ¿no? ¿Y de futuro se puede decir algo que Mediaset esté trabajando ahí en los derechos y tal? Porque, si no me equivoco, el mundial de Clubes para DAZN se lo llevó, Sí. y Televisión Española tiene la Copa del Rey, ¿no? Y también creo que ha adquirido la semifinal y final de Champions, creo que también los derechos. Mediaset está trabajando, Sí, o en verano veremos algo de narración de José Antonio. Yo no sé si la Copa del Rey, no sé, los derechos de la Copa del Rey yo tengo entendido que acaban en este próximo mes de junio, después de un contrato trianual. Digo porque nosotros lo habíamos tenido antes, entonces después lo retomó Televisión Española. No lo sé, en realidad no lo sé. No sé cuál es la situación, no sé cómo están las cosas, pero bueno, el futuro nos lo irá dictando. Pero tú lo disfrutas, a ti si te llaman vas como un niño chico a narrar a donde sea. Claro, por supuesto. Es que una cosa no quita la otra. Y el hecho de ¿Y hasta cuándo, José Antonio? Porque dos amigos que hemos mencionado, amigos del canal, Anthony y Ciro, y tú los conoces bien, tienen dos filosofías de vida, ¿no? Ciro dice que quiere morir con un micrófono, ahí lo vemos en Twitch, ahí 4, 3, 5 horas todos los días, y Anthony quitándose cosas, dándole prioridad en la vida a temas también familiares y otros temas y demás. ¿Tú de qué filosofía eres? ¿Más de Anthony o más de Ciro? ¿O un intermedio? Fíjate, yo diría que un intermedio, ¿no? Yo diría que un intermedio. Yo estoy contento con lo que hago, siempre estoy contento con poder trabajar porque es mi vocación, es lo que he querido hacer siempre. Siempre he querido ser periodista, bueno, primero futbolista, luego ya periodista. Y entonces, afortunadamente, me ha salido bien. Entonces, pues estaré en los medios de comunicación, estaré relacionado con el mundo del periodismo mientras haya alguna empresa, algún grupo que confíe en mí, ¿no? Yo no tengo problema, no me siento un chavalín, no me siento un yogurín, no me siento especialmente joven, pero tampoco me siento mayor, con lo cual yo tengo cuerda. Así que... ¿Y en nuevas plataformas te gustaría? A lo mejor colaborar en alguna tertulia, en un canal de Twitch o de YouTube. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que eso nunca sabes. Eso nunca sabes. Yo siempre digo que nunca sabes detrás de qué esquina. Siempre se lo digo a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes les digo, mira, nunca sabéis, nunca sabemos, nunca sabremos detrás de qué esquina va a estar la sorpresa. Yo, por ejemplo, no hubiera pensado trabajar en televisión, fíjate. Y llevo ya más de la mitad de mi carrera en televisión. Yo era un hombre de radio, yo era un oyente de radio, como te he contado al principio, estaba todo el día escuchando la radio y programas deportivos y retransmisiones, y programas deportivos y retransmisiones, y estaba todo el día escuchando la radio. Entonces yo empecé a trabajar en la radio y dije, he llegado a la radio, esto es... Y a mí el medio televisión en su momento pues no me atraía tanto. Sí, me atraía, pero no era el grado de pasión que yo tenía por la radio. Y sin embargo, una noche, pues estás en la emisora de radio en la que trabajas, recibes una llamada y dices, oye, que te quieren ver aquí estos de Telecinco, tal, un conocido que trabajaba allí y tal, que te quieren ver mañana, quieren hablar contigo y tal. Y dices, ¿a mí? ¿Me quieren ver a mí, de verdad? No te habrás equivocado, no será otro. No, eres tú, que te quieren ver y quieren proponerte. Que bueno, vale. Y ahí empezó lo que luego fue mi primera etapa en Telecinco, ¿no? Entonces, claro, dices... ¿Qué puede pasar? Sí, la vida te puede deparar muchas cosas. Sí, más en esta profesión que cambia tanto. Ahora aparece YouTube, Twitch, antes primero la radio, luego la tele,
Eso es. 1000 plataformas, tertulias por todos lados ahora, o sea que esto cambia mucho, así que ojalá que te veamos por ahí, ya sea narrando, presentando lo que sea, que ha sido un placer, José Antonio, esta horita contigo, espero que la gente lo haya disfrutado en casa, ya sea en formato vídeo o en Spotify. Como siempre les digo, dejen un like, ¿vale? Que en YouTube es muy importante, y les leo en comentarios, a ver qué opinan sobre la carrera de José Antonio, que para el que no lo sepa, hemos repasado una trayectoria larguísima en todos los medios, y como ven, ha estado en sitios y en lugares icónicos que a lo mejor mucha gente lo había perdido del radar, pero aquí lo tienen de carne y hueso. Así que, José Antonio, lo dicho, reitero, 1000 gracias por pasarte, que vaya todo bien, y te seguimos leyendo, escuchando o viendo, ya sea en cualquier formato, ¿vale? Muchas gracias, Manu, por este rato, por acordarte de mí. Y, ¿Te has quitado la careta? sí. ¿O todavía te has quitado la careta o te queda un poquito todavía? Sí, más o menos sí, más o menos sí. Sí, yo agradezco mucho que se acuerden de uno porque bueno, eso quiere decir que algo más o menos bien hemos hecho a lo largo de la carrera y que hemos ayudado a que la gente, bueno, que la gente reciba determinados acontecimientos que a mí particularmente, como te he venido contando, pues me han generado orgullo, responsabilidad y que me han hecho sentir un privilegiado, porque yo siempre digo que soy un privilegiado de poder hacer lo que yo quería hacer de pequeño, y de haberme podido estar pudiéndome ganar la vida con esa práctica profesional y el poder seguir aquí y que haya alguien que considere pues que uno ha hecho alguna cosa bien, ¿no? Así que... Muchos, José Antonio, que lo recuerdo, y ahora sí, ya que terminamos, recuerdo una entrevista con Miguel Ángel Román en este propio canal, que hablamos de ti, y dije, quiero traerle y tal. Lo que pasa es que me retrasé yo en la pedida de la entrevista, pero siempre has estado gentil. ¿Qué ¿no? decía Miguel Ángel? ¿Qué decía? No, porque yo le puse una tesitura, le comparaba narradores tal o tal, y no sé con quién te comparaba a ti, José Antonio Luque con no sé quién, y me dijo, tengo dudas y tal. Yo digo, dime por favor, José Antonio Luque, porque si no tal. Y me dijo, deberías traerlo al canal o algo así. Yo le dije, le escribiré. Y se ha dado un poco más tarde, pero yo creo que la gente lo ha disfrutado. Y si está Miguel Ángel también, que es habitual del canal, espero que haya disfrutado la entrevista. Y a todos en general, muchas gracias por estar ahí. Adiós y hasta la próxima, José Antonio. Chao, Un abrazo, sí, para todos. Un abrazo para Miguel Ángel también. Yo disfruto mucho viéndole cada fin de semana. Así que nada, que lo paséis bien y ya sabéis dónde estoy.